Hola, bienvenida, bienvenido de nuevo. Espero que estés cómodo, que te hayas puesto ropa cómoda. Hoy nos toca una noche importante en el apartamento. Es el tercer martes del mes y como ya sabes, eso significa una sola cosa. Es en la noche del club de lectura de mis plantas de interior. Por favor, ponte cómodo mientras termino de acomodar los cojines. No queremos que los helechos se sientan menospreciados por la falta de ergonomía. Acabo de limpiar las hojas de la monstera con un paño de microfibra humedecido en agua de lluvia filtrada a 18 grados Celsius. Ella es muy particular con la temperatura. Si el agua está a 19 grados, simplemente se niega a abrir sus canales de absorción y el debate literario se arruina por completo. Acomódate. Respira hondo. El gameplay de fondo te guiará mientras te cuento cómo se desarrolló la sesión de hoy. Para la sesión de esta semana, el libro seleccionado fue Crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Una elección arriesgada, lo sé, especialmente considerando el temperamento de los miembros del club y que la última vez casi terminamos en un desastre logístico cuando intentamos leer a Nietzsche con los cactus del pasillo. Permíteme presentarte a los asistentes en detalle para que entiendas la sutil pero densa tensión política que se respiraba en el sustrato. Aristóteles es mi potus. Cuelga desde el estante superior de la estantería de pino macizo, a exactamente 1,85 metros del suelo. Tiene un complejo de superioridad intelectual bastante severo debido a su altura. Como sus guías ya alcanzan al tercer estante, él asume que su perspectiva del espacio-tiempo es superior a la de cualquiera que viva a ras de suelo. Clara, una suculenta de variedad Echevería de apenas 5 centímetros de diámetro, vive en una maceta de cerámica minimalista de color blanco mate. Es una minimalista extrema en todos los aspectos de su vida. Ella sostiene con firmeza que todo libro de más de 3 páginas es un exceso burgués y un desperdicio de celulosa que altera el orden del ecosistema. Finalmente, tenemos el helecho de Boston. No le gusta que lo encasillen con etiquetas ni nombres propios. Es el nihilista del grupo. Siempre que intentamos votar por un libro o decidir la frecuencia del riego, él simplemente deja caer una hoja seca, perfectamente marrón y crujiente, en señal de protesta silenciosa contra el sistema establecido. La discusión comenzó formalmente a las 4 de la tarde, justo cuando el sol incide en un ángulo de 42 grados sobre el suelo de madera. Es el momento de máxima fotosíntesis, el momento en que sus mentes vegetales están más afiliadas y el intercambio de oxígeno es óptimo.
Aristóteles abrió el debate, su argumento expresado a través de una leve inclinación de su tallo principal hacia la izquierda, unos 3 milímetros hacia el norte magnético, era que Kant no tuvo en cuenta la experiencia del enraizamiento profundo. Para Aristóteles, el espacio y el tiempo no son formas a priori de la intuición humana, sino categorías que dependen estrictamente del tamaño de la maceta. Él sostiene que si la maceta es de terracota porosa, el tiempo pasa más lento debido a la evaporación lateral. Si la maceta es de plástico sellado, el espacio se vuelve una lesión opresiva que limita la expansión del ser. Aquí fue donde la situación se complicó. Clara, la suculenta, no estuvo de acuerdo y arrugó imperceptiblemente sus hojas inferiores. Ella absorbe tan poca agua que sus procesos de pensamiento son extremadamente concentrados, casi densos. Ella lanzó una vibración sutil que yo traduje gracias al leve crujido de su sustrato de arena de cuarzo, afirmando que el imperativo categórico de Kant solo aplica si tienes acceso a luz solar directa durante más de 6 horas al día. ¿Cómo podemos hablar de un deber moral universal? Pareció sugerir Clara con su rigidez característica, cuando los cactus de Navidad viven en una perpetua penumbra en el pasillo oscuro y aún así florecen puntualmente en diciembre sin pedir nada a cambio. El helecho de Boston comenzó a agitarse en su esquina húmeda. No había ninguna corriente de aire en la habitación. Las ventanas estaban selladas magnéticamente y el purificador de aire estaba apagado. Era una agitación puramente existencial, un debate interno manifestado físicamente. Sus frondas se mecían de izquierda a derecha, creando un siseo suave, constante, casi acusador. Shh, shh, shh. Él argumentaba mediante el desprendimiento de 2 esporas microscópicas que la ilustración es un mito inventado por las grandes corporaciones de fertilizantes químicos para mantenerlas produciendo clorofila a ritmos antinaturales. Que la verdadera iluminación no viene de la razón pura, sino del equilibrio exacto del nitrógeno, fósforo y potasio, específicamente en una relación de 10, 10, 10. Todo lo demás, según el helecho, es alineación verde y sumisión al jardinero. La tensión llegó a un punto crítico cuando el ficus, que no estaba invitado y que normalmente se mantiene neutral cerca de la ventana, dejó caer una hoja verde y sana, un acto de pura agresión pasiva en el código vegetal.
Tuve que intervenir de inmediato con el pulverizador de agua destilada. Les recordé firmemente mientras esparcía una fina bruma a su alrededor que en la primera reunión del año habíamos quedado en que no se permitían ataques personales basados en el pH del suelo o en el origen geográfico de la especie. El suelo de Aristóteles es ligeramente ácido por decisión propia, y eso a veces nubla su juicio sobre el idealismo alemán, pero no justificaba el siseo despectivo del helecho. Una vez que la bruma del pulverizador se sentó sobre los estómagos del grupo y el pH emocional de la habitación volvió a la neutralidad, entramos de lleno en la sección más densa de la orden del día, la paradoja de la fotosíntesis sintética. La discusión se tornó verdaderamente absurda cuando Aristóteles, aprovechando que el agua destilada había mejorado la conductividad eléctrica de sus hojas, propuso un experimento mental. Preguntó al club si una lámpara LED de espectro completo configurada en el modo de crecimiento vegetativo podría generar juicios sintéticos a priori en una planta que nunca había visto la luz del día. Clara, la suculenta, emitió un crujido seco. Su respuesta fue un no rotundo y categórico. Para ella, la luz artificial es equivalente botánico a leer un resumen del libro en Internet. Sostuvo que el conocimiento auténtico requiere el calor infrarrojo real del sol, ese que calienta la maceta de arcilla hasta los 22 grados exactos a las 3 de la tarde. Cualquier otra cosa, según su visión purista, es mero simulacro. El helecho de Boston, por supuesto, vio en esto una oportunidad para profundizar en su nihilismo. Comenzó a balancear su fronda más larga, barriendo el polvo invisible del estante inferior. Su siseo parecía decir que la luz, ya sea solar o artificial, es solo una distracción para evitar que las plantas miren hacia abajo, hacia la oscuridad del sustrato, donde las raíces se pudren en un vacío silencioso. Fue entonces cuando la monstera, que hasta entonces solo observaba desde su esquina con la dignidad de un filósofo antiguo, decidió participar. Ella no es miembro oficial del club debido a su tamaño disruptivo, pero sus opiniones siempre causan un impacto profundo. La monstera extendió su hoja más nueva, una que aún mantiene el color verde claro y tierno, y apuntó directamente hacia la televisión donde se reproduce el juego. Planteó una duda que nos dejó a todos en un silencio vegetal absoluto. Si el jugador en el gameplay carta un árbol virtual para construir una casa dentro del juego, ¿sufre el alma del jugador digital o simplemente una representación fenoménica de nuestra propia necesidad de dominar la naturaleza? Aristóteles intentó responder citando la estética de Kant, argumentando que el árbol virtual es un objeto de satisfacción desinteresada, pero sus palabras se vieron interrumpidas por un nuevo inesperado
una pequeña mosca del sustrato de apenas 1 milímetro de longitud aterrizó exactamente en el centro de la hoja de Clara. La atención en la habitación se podía cortar con unas tijeras de podar. Todos miramos a Clara. Aplicaría el imperativo categórico y permitiría que la mosca coexistiera en su espacio habitual en nombre de una ley universal para todos los seres sintientes, o actuaría por pura inclinación natural y cerraría sutilmente sus hojas para incomodar al insecto. Clara no hizo nada, se quedó perfectamente inmóvil, demostrando una autodisciplina estoica que dejó a Kant en ridículo. La mosca, aburrida por la falta de respuesta ontológica, voló hacia el purificador de aire. Procedí entonces a calmar los ánimos leyendo el capítulo siguiente. Mantuve mi voz en este tono que escuchas ahora, plano, regular, monótono, repitiendo palabras complejas como trascendental, apercepción y quintesencia, asegurándome de que cada vibración de mis cuerdas vocales ayudara a que el exceso de nitrógeno se asimilara correctamente en las raíces de mis oyentes. Para disolver cualquier residuo de tensión filosófica, decidí que era el momento de abrir el turno de preguntas y respuestas sobre la aplicación práctica del texto. Fue una digresión que nos tomó casi 10 minutos de reloj, enfocado exclusivamente en la historia del riego y su relación con el determinismo. Mientras leía los párrafos finales de la sección analítica, noté que la monstera, en su rincón oscuro, comenzaba a transpirar de una manera muy particular. Era una transpiración normal, provocada por el exceso de humedad ambiental. Era agutación pesada y sistemática. Gotas perfectas, transparentes, de exactamente 2 milímetros de diámetro, formándose con una precisión matemática en el ápice de sus hojas fenestradas. Cada gota tardaba exactamente 3 minutos 42 segundos en acumular el peso suficiente, deslizarse por el borde curvo de la hoja y caer sobre el plato de cerámica inferior. Bloc, bloc. Ese sonido se convirtió en el metrónomo oficial de nuestra sesión. Analizamos la caída de cada gota como si fuera una nota a pie de página de la obra kantiana. Aristóteles sugirió desde su instante que el fenómeno de la gota demostraba la tensión insalvable entre el neumo, la planta en sí misma, inalcanzable en su esencia, y el fenómeno, la gota que vemos caer y que impacta contra la cerámica. Llegamos a la conclusión unánime de que la monstera no estaba llorando por la complejidad del texto, sino que estaba experimentando una catarsis estética ante la idea de la autolimitación del conocimiento humano.
Clara, por su parte, se durmió a mitad de la digresión. Sus estomas se cerraron por completo durante el análisis del concepto de la teología natural. Nadie en el salón la culpó. El metabolismo de las suculentas simplemente no está diseñado para resistir el racionalismo del siglo XVIII después de las 5 de la tarde. Damos por terminada la sesión justo cuando el sol se detuvo por completo detrás del edificio de hormigón del frente, dejando la habitación en una penumbra azulada y pacífica. El club de lectura de las plantas de interior concluyó. Tras 4 horas de debate inmóvil, que Immanuel Kant es un autor demasiado antropocéntrico, pero que sus conceptos sobre lo sublime pueden aplicarse perfectamente a la sensación de recibir una dosis fresca de abono orgánico licuado a principios de la primavera. Ahora, mis compañeras de habitación están descansando en el silencio de la noche. Sus hojas se han relajado buscando la gravedad natural. Aristóteles ha dejado de estirarse hacia la luz del televisor. El lecho de Boston ha detenido su siseo nihilista y parece haber aceptado que el vacío también necesita un suelo húmedo donde sostenerse. Todo está en calma en el apartamento. El sustrato está en su punto óptimo de humedad. La noche es silenciosa, el juego de fondo sigue su curso, pero los personajes también parecen moverse más despacio ahora. Es hora de que tú también cierres los estomas, de que dejes que tus pensamientos se asienten suavemente en el fondo de la maceta, lejos de las preocupaciones del día. Respira de forma pausada, regular, profunda. Absorbe la tranquilidad de la habitación. Buenas noches. Que descanses.